que se agite el mar y se oculte el sol y parezca que no voy a sobrevivir. Si mi corazón siente que es el fin, voy a mantener mis ojos firmes en el Señor. Circunstancias no alteran las promesas del Señor. Todo contribuye para mi bien. Cielo y tierra pasarán, pero mi Dios no fallará. Su poder brillará y siempre cuidará de mí. Y nada temeré. Yo sé que no estoy solo. El Todopoderoso es mi amigo. Su voz calma el mar, hace milagros acontecer. Puedo creer y descansar en Dios. Y nada temeré. Yo sé que no estoy solo. El Todopoderoso es mi amigo. Su voz calma el mar, hace milagros acontecer. Puedo creer y descansar en Dios. Circunstancias no alteran las promesas del Señor. Todo contribuye para mi bien. Cielo y tierra pasarán, pero mi Dios no fallará. Su poder brillará y siempre cuidará de mí. Y nada temeré. Yo sé que no estoy solo. El Todopoderoso es mi amigo. Su voz calma el mar, hace milagros acontecer. Puedo creer y descansar en Dios. Y nada temeré. Yo sé que no estoy solo. El Todopoderoso es mi amigo. Su voz calma el mar, hace milagros acontecer. Puedo creer y descansar en Dios. Puedo creer y descansar en Dios. Habla conmigo, Señor, estoy oyendo. En tu hablar yo encuentro dirección. Yo vine aquí a buscar tu poder. Soy solo un siervo listo para obedecer. Por no oírte ya sufrí tanto en la vida. Seguí caminos de mi propio corazón. Arrepentido vengo a pedirte ayuda. Escúchame y responde. Hola, hola, muy bienvenidas. Aquí estamos empezando nuestro podcast Entre Ellas. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Y el tema de hoy va a ser la parte 2 del que hicimos la semana pasada. Y el título es: Él es de la iglesia, pero ¿será que es de Dios para mí?
Esta es la pregunta. Y mucha gente realmente hoy, en este momento, está viviendo ese dilema. Es que la persona que me gusta está en la iglesia, lo conozco del grupo joven, del grupo de adolescentes o desde la escuelita del CBC. Crecimos juntos y ahora estamos ahí como que desarrollando algo. Creo que es de Dios para mí. ¿Cómo saber que realmente es de Dios para uno, no? Creo, pero no hay la certeza a veces. Hay algunos puntitos que a uno no le gusta. Sea no, es solo un detalle de la apariencia de él, pero no sé cómo va a ser. Es algo de la personalidad, pero también no sé, tal vez sea, tal vez no. Y la persona a veces va intentando, ¿no? No sé si ese intento... O tener así la idea de que, bueno, después yo lo cambio, yo lo voy cambiando con el tiempo, lo voy moldeando, digamos así, ¿no? Solo que realmente es una línea muy fina ahí en esa situación. Porque primero, nadie puede cambiar a nadie, ¿no? Y hay cosas que realmente hacen parte de la personalidad de la persona. Exacto. Sí. Entonces, no, hay cosas que no van a cambiar en mí. Entonces, si mi marido no soporta eso, una cosa es soportar eso por unos días, en un noviazgo, pero después de casado, ¿será que la persona va a conseguir soportar eso para siempre? ¿No? Sí. Y a la misma vez que... parece um tema físico, é um tema muito espiritual. Completamente. Sí. Porque a vida sentimental, ela pode influenciar nossa salvação. Com certeza. O obispo sempre habla isto. E é um hecho. A decisão que uno vai tomar agora pode decidir toda a sua vida. Os hijos, as finanças. Ou seja, não é simplesmente a vida espiritual, a vida sentimental, pero a vida espiritual, a família, involucra todo. O convívio da pessoa. Sim, então é uma decisão muito importante. Claro que há pessoas que pensam, eu sou jovem, eu posso ter novio e depois, se não funcionou, ter outro. Pero não é assim. Queda muitos traumas e muitas pessoas, eu conheço pessoas que, por um relacionamento não haver funcionado, elas se bloqueiam. E este é um tema que temos que abordar à mesma vez. Obreiras que tiveram um relacionamento com um obreiro, ou talvez com um pastor, e não funcionou, e já não quero. Sí. Es un hecho. Sí. Y algo que suele pasar y es bastante común, por ejemplo, porque está en la iglesia, es de Dios. Seguro, tiene esa garantía. Exacto. Y no Sí. es una garantía. Y realmente, Incluso que para tiene un nada. título, ¿no? Ajá. Muchas veces. Sí. Sí. Y eso es algo que tenemos que entender, que vida sentimental es cuestión de buscar mi otra mitad. Y obviamente, si es mi otra mitad, no es uno cualquiera que esté adentro de la iglesia. Exacto. Sí. Hay que ver si hay compatibilidad, ¿no? Exacto, que uno pueda completar al Sí, otro. sí. Y vamos a empezar hablando desde ese punto. Sí. ¿Qué les parece? Não, e isto completa o que este versículo que me encanta, que é melhor serem dois. Exacto. Exatamente por isto, porque uno motiva o outro, Completa. uno ajuda o outro. Em momentos difíceis, uno está aí sosteniendo a mão, motivando. Ou, ao contrário, às vezes uno está em um erro ou em alguma situação e você tem alguém para dizer, mira, vigila isso. Sí, y ese punto que mencionas, uno está de manos tomadas del otro, motivando y tal, pero ¿motivando a qué? Sí, Este es un primer Sí. punto muy importante que uno tiene que estar al pendiente de ver cuando empieza una relación, ¿no? Sí, Cari, incluso como Tami comentó que a veces por un título alguien piensa que es una garantía Sí. para las que están como candidatas al altar, para que tienen ese deseo, ¿no?, de servir a Dios en el altar. Porque, por ejemplo, yo tuve también una historia. En la semana pasada yo comenté sobre mi historia antes de llegar a la iglesia, pero yo tuve también una situación en la iglesia. Ajá. Que fue en aquel entonces con un pastor, porque yo quería hacer la obra en el altar y conocí a un pastor. Y yo dije, wow, va a ser el primer novio en la fe y vamos a casarnos, vamos a seguir la vida juntos en este propósito de servir a Dios en el altar. Pero yo sufrí mucho con esa persona porque cuando llegamos al punto de llegar a una boda, ya nos estábamos organizando para eso, yo recibí una noticia de que él estaba saliendo de la obra y yo dije,
fue un choque para mí. Yo dije, wow, es como si todos aquellos planes, propósitos y expectativas todo se hubieran echado en la basura en aquel momento. Porque algo se rompió allí, mis planes se rompieron. Y Tai, perdón que te interrumpa, pero eso también suele pasar mucho, porque una cosa son las relaciones que uno tiene en el mundo y uno, una vez que conoce a Dios, dice así, bueno, lo del mundo... ya no quiero nada, pero una persona que yo me involucre en la iglesia, y más, si es un pastor, si es un obrero, si es una persona supuestamente convertida, firme, convertida de Dios, va a ser otra cosa. Entonces la expectativa es altísima, así, la mayor posible. No, y además ella pasa algo así. Tenía una experiencia, porque la otra relación, como habías comentado, él no tenía ninguno de esos problemas, ¿no? Entonces, imagino los conflictos también que venían en tu mente. Sí, muchísimos, porque ahí cuando yo recibí esa noticia, fue la primera mala noticia de la parte de él. Entonces, ahí yo dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Él dijo, solo necesito de ti en ese momento, y empezó a hacer una escena así de necesidad emocional para que yo tuviera pena de él, y de verdad yo tuve. En aquel momento yo no tuve sabiduría, yo no tuve, porque vinieron un montón de esos justos conflictos. Y ahí yo, ¿pero por qué? Yo quiero saber por cuál razón. Si estaba todo bien hasta ayer, hasta unos minutos antes, ¿y por qué justo ahora? Y él dijo, te traicioné. Wow. Dios mío. Y ahí yo, en aquel momento yo dije, ¿cómo? En el mundo yo no pasé eso. Y ahí empezaron, y vinieron todos mis recuerdos de que yo sacrifiqué un noviazgo, como yo dije en el podcast anterior. Yo sacrifiqué un noviazgo en el mundo que yo no tenía ninguna razón, yo nunca fui traicionada, yo era muy bien tratada, y ahí de la nada fui traicionada adentro de la iglesia por un supuesto pastor. Y en estos momentos entra ese conflicto de que, pero ¿cómo Dios está permitiendo algo así? Y es un pastor, Dios mío, ¿cómo pasa eso entre pastores? Ahí entra. Entre los 12 discípulos estaba Judas, que traicionó. En el cielo estaba Lucifer. ¿Cómo que en el cuerpo de obreros, de pastores, de miembros, no van a haber personas que son cizaña, que no son nacidos de Dios? Por eso uno tiene que realmente abrir los ojos. Sí, abrir los ojos y mirar para Jesús. Sí, solamente. Porque quando uno não está mirando para Jesus, uno vai ver a pessoa e a pessoa não vai entender lo espiritual. Ela só vai ver os erros da pessoa, que a pessoa hizo esto, que a pessoa hizo aquilo, e ela não vai lograr, como se diz, restabelecer-se. Tampoco entender el propósito de Dios, porque hubo un libramiento tremendo, si no lo hubieras descubierto. Sí, agora... Claro, imagina, ponga-se na situação de Édia. Claro que uno chora, claro que uno sofre, né? Não é fácil. Sim. Se decepciona. Se decepciona, pero temos que ter em conta que quando minha vida está em las manos de Deus e quando eu estou fazendo a vontade de Deus, aunque pareça que todo vai sair mal, que vai ser o fim, não é o fim. Ao contrário, é um livramento de Deus, porque sua vida está em las manos de Deus e porque estás fazendo a vontade de Ele. Sí, pero Dani, es una cosa sí que es muy importante mencionar eso, pero mientras la persona está viviendo la situación, está allí involucrada con los sentimientos, las dudas, los conflictos, hasta ella poner su mente en el lugar y decir, no, yo dependo de Dios. Fue un libramiento. Es difícil. Claro, cuesta, ¿no? Claro. Por eso yo dije al principio, uno llora, uno sufre. Porque ser humano, tiene este primer impacto del sufrimiento, de la pérdida, porque son muchas cosas. Es la traición, es un sentimento de pérdida, é um sentimento de não sou buena lo suficiente porque isso esto, ou seja, são muitos conflitos. Então, de hecho, no, não es fácil. Y además de eso viene porque en aquella época, para las que son candidatas, escuchábamos mucho, tú tienes que amarlo como hombre de Dios y no porque es un pastor. Y yo
un conflicto más, ¿no? Ahora yo termino con él, yo continúo, ¿qué yo hago? Porque no sé, él estaba lejos de mí, estaba en una otra ciudad un poco lejos y no tenía todavía como platicar con él allí personalmente, ¿no? Y ahí yo así, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? Ahí a él empezó a hablar sus razones, que no hay razones para eso, porque si uno es fiel a Dios, va a ser fiel a la persona. Solo que él rompió primero su fidelidad perante Dios, ¿no? Y ahí empezaron los conflictos, porque además de eso estaba viviendo una situación con mi familia también. Ahí vamos para un otro podcast. y ahí empezaron los conflictos de verdad. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué está pasando eso conmigo? Yo sacrifiqué, yo pensé que era... ¿Por qué yo sacrifiqué? Esa era ya una respuesta. Sí. Ahora, Thay, algo increíble es que realmente cuando uno está enamorado, uno es difícil mirar las señales tal cual son. Quienes están de afuera, mirar y juzgar es muy fácil, pero quien lo está viviendo es muy difícil. Y creo que eso pasó contigo, sí. Pasó conmigo, tuve una experiencia así también, ya les voy a compartir, pero es que solo mira las señales quien realmente así está al pendiente de pedir a Dios y así, Señor, muéstrame. Por eso es la necesidad de separar, aunque es casi así, parece hasta locura decir eso, pero es separar el corazón de la vida sentimental. Porque uno dice así, bueno, pero mi corazón está involucrado en la vida sentimental, ¿no? Porque yo tengo que amar a la persona, yo tengo que, en fin, solo que yo tengo que espiritualmente separar, porque bueno, el corazón es engañoso, eso lo tenemos claro. Entonces uno realmente tiene que separar y en ese momento, bueno, yo lo quiero, sí, solo que, ¿qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Cuáles ¿Qué es son lo que me molesta? Exacto. Sí. ¿Cuáles son las señales? Cosas que están molestando. Bueno, si es, por ejemplo, yo ya conocí historias de la persona decir, no quiero esa persona, era de Dios, todo así, porque tiene un tatuaje. Cosas así, algo así realmente tonto y digamos así que no va a cambiar nada porque es de la vida pasada de la persona antes. Y no tiene que ver con el carácter. Exacto, no es algo del carácter o cosas así simples. Pero hay cosas que son, de hecho, como dijimos al principio, a largo plazo, eso va a ser difícil de convivir. Eso va a tornarse un problema. Exacto. ¿No? Lo que en el noviazgo molesta, en un matrimonio es mucho más. Multiplíquenlo por 100, porque es a diario la convivencia, ¿no? Y ya sin terminó ese cuidado de que y ya terminó la parte de tipo así, porque uno en el noviazgo, por la conquista, uno va a mostrar su mejor lado. Claro. Y si en su mejor lado hay puntos de agresividad, hay puntos de grosería, hay puntos de su manera te molesta. Y eso a veces no tiene nada que ver con que él es de Dios. Claro. A veces es de Dios, pero no es para uno. Entonces, por ejemplo, la manera de ser de él, quizás él es slow, ¿no? Bien, todo más despacio. Y tú eres una persona más agitada y de actitud. Y lo miras en esa velocidad y es como que, qué pereza. Y eso te molesta. Imagínense, casados, ¿cómo va a ser? Porque uno como mujer entiende, voy a tener que someterme a mi esposo. Entonces, yo estoy dispuesta a someterme a esa su manera de actuar. Uno elige, Dios da la opción para que uno pueda elegir a quién se va a someter. Entonces, esas cosas que parecen detalles, en realidad no son detalles. Y... por ejemplo, yo hablé esto con ustedes antes. Mi padrastro, él quiere muchísimo a mi mamá. Y cuando yo era niña, yo lo via hablar muy duro con ella. Era muy grosseiro con ella. Y cuando yo veía esto, yo pensaba assim, no, para nada. Yo no acepto, no quiero esto. Entonces... uno, aparte de, claro, la prioridad siempre va a ser una persona de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, una persona, enfim. Pero uno puede y debe elegir y pedir a Dios según su fe. Pedir y se os dará, ¿no? Sí. Entonces, yo
no tenía la fe, aunque fuera una persona de Dios, de casarme con una persona grosera. Que cuando yo preguntara algo me contestaría así. De cualquier manera. No. Y muchachas, y yo pedí, de hecho yo pedí esto a Dios. Y yo soy casada con un príncipe. Es un hecho. Tenemos... Entiendan, el príncipe no viene a caballo, no, príncipe para ella. Sí, no, mi esposo es súper educado. Porque hay personas, y este es un detalle que usted tiene que tener en cuenta. Hay personas que son súper educadas con otras personas. Ajá. Sí. Muy servicial y todo. Pero en la casa, No. Ajá. no. Otra cosa. Outra coisa. Claro, uno se enoja, uno tem seus dias, enfim. Pero meu esposo é muito educado comigo. Então, este é um ponto que uno deve evaluar. Sí. As características segundo sua fé. Ajá. Sí. Que tan importante es que el hombre sea súper educado, Súper educado, súper amable, otras- súper cuidadoso. Exacto. Solo que a la misma vez que eso es importantísimo, yo lo digo porque yo también lo hice y Dios me contestó, solo que uno también hay el otro lado de la persona que ya se pone unas expectativas altísimas Sí. y empiezan ya a pedir cosas medio que surreales, Ajá, ¿no? claro. Entonces, digamos, yo voy a pedir una persona que muchas veces ni existe en la iglesia, Perfecta. una persona perfecta o con características altísimas que muchas veces ni yo misma tengo. Entonces yo me pongo esas características altísimas y yo estoy esperando el príncipe encantado físicamente hablando. Ajá. Solo que eso no va a pasar. Entonces son realidades realmente. Pedir, a veces uno no recibe porque uno no sabe pedir bien, está escrito. Entonces yo tengo que saber pedir, saber qué realmente es necesario. No son mis... tipo cualquier cosa, yo quiero porque sí. No, ¿cuál es mi ¿Por qué? necesidad realmente? ¿Qué es necesario en este pedido? No simplemente porque... No sé, me pareció hoy. Sí, y es tan importante tener así bien claro cuáles son esas características en la persona Sí. que yo quiero compartir mi vida. Porque es más fácil detectar cuando uno está en una relación que no es. En mi caso, yo... Desde que dije, Señor, yo quiero hacer la obra en el altar, y Dios me puso en mente cómo ser el perfil del hombre de Dios que era para mí. Y yo me acuerdo de apuntarlo. Parece una cosa boba, pero realmente yo tenía eso apuntado. Y cuando tuve un primer noviazgo, esas características que yo tenía apuntado me ayudaron a darme cuenta que esa persona no era la adecuada. Porque muchas cosas que yo pedía a Dios como prioridad en su manera de ser, no estaban en esta persona que yo estuve de novia. Por más que mi corazón lo quería, por más que vino como yo pedí a Dios, pero yo vi que vino en qué manera. Yo dije así, Señor, la persona que es para mí, yo no voy a tener que ir atrás. El Señor me la va a traer y simplemente va a ocurrir. Y que sea pastor y que tenga el objetivo de ganar almas y tal. Solo que lo que seguía en la lista, él no tenía. Entonces, a pesar de que llegó hacia mí como yo pedí a Dios, lo demás de mis expectativas no estaba en él. Entonces, cuando tuve la necesidad de, ¿sabe?, confrontar mi corazón, fue más fácil. Porque tenía ahí, él no tiene ese perfil. Entonces, como que sí, mi corazón me está engañando. Me ayudó mucho a detectar que no era la persona. Sí. Exacto, entonces es muy necesario, perdón, el equilibrio, ¿no? Sí, Ahí, sí. el hecho de que yo sé lo que yo quiero, pero a la misma vez yo no voy a colocar mis expectativas altísimas porque así como yo no soy perfecta, la otra persona también no lo será, ¿no? Entonces, tener ese equilibrio es importantísimo. Y entender lo que es necesario. Exacto. Sí. Necesario. No es un capricho. En su Esa era la carácter palabra tiene que yo quería. No es exacto. un capricho. Sí. Tiene que tener ojos azules. ¿Pero No. por qué? ¿Cuál es la necesidad realmente que tenga los ojos sí, azules, no? Sí. No, y ustedes hablando de apuntar, yo no me acuerdo de hacer eso. Solo que, ¿qué pasa? Como yo tuve esas dos experiencias antes de llegar en la iglesia y después de llegar a la iglesia y tener esa mala experiencia, no porque fue Dios, pero porque Él me dio señales. Y yo, por una inmadurez tal vez,
por una tontería, no sé decir cuál fue mi mentalidad en aquel entonces, cuando yo hablaba ciertas cosas con él decía, ay, tú eres muy joven en la fe, en la iglesia, y no sabes de las cosas, cómo funcionan. O sea, te ignoraba, no consideraba tu opinión. Y era real. Yo no tenía el tiempo que él tenía, yo no tenía la experiencia que él tenía, pero que después yo entendí que el Espíritu Santo no elige edad ni tiempo para hablar con alguien. Sí. Por eso es importantísimo que ustedes estén fijadas y atentas a las señales que Dios da, porque Él sí nos da. Vamos a hablar de esas señales, ¿no? Sí. Para hacerlo más claro. Por ejemplo, esas señales que en una relación uno tiene que estar al pendiente porque es como una alerta. Falta de temor. Temor yo con iba a las decir cosas de eso. Dios. Sí, yo iba a decir Es que Era eso la es primera. así lo principal, la falta de temor. Si él no tiene temor ahora, huye. Solo Sí. para aprovechar, solo un momento, Dani. Solo para aprovechar, yo voy aprovechando así para apuntar situaciones que yo viví con esta persona Y que viste. supuestamente era de la iglesia, Ajá. de la fe, era un pastor, salió y yo continué con esa persona por unos 2 meses, vamos a decir así, para intentar salvarlo. Ajá. Y con la mentalidad de salvar almas, de que a mí me gustaba la persona, el hombre de Dios que supuestamente él era y no al título que él tenía. Y yo empecé a participar de unos servicios con él. Sentaba al lado de él, participaba para intentar ponerlo arriba de nuevo, ¿no? Pero él empezaba a contestar. Todo que el pastor enseñaba en el altar, él dijo, no es bien así. Yo estuve allá, ya sé cómo es. Entonces, yo empecé a percibir Captar, sí, esta falta de temor de él. Y que ahí yo empecé a observar, yo dije, eso no es bueno. Y ahí Cuando- vamos. Otra forma de detectar la falta de temor es cuando él prioriza a usted, a la novia, Ajá. que a Dios. Que era lo Sí, que él por estaba ejemplo, haciendo. Él quería quedar conmigo, Ajá. supuestamente continuar en la iglesia, pero siempre allí yendo en contra de lo que el pastor decía, predicaba, enseñaba. Él no Era se como puso en que- esa sí, condición. sí. Era como que de él no se siervo. había arrepentido, ¿no? Todo tenía una No, excusa. estaba allí, solo quería estar conmigo, vamos a Ajá. decir así. Sí. Y, está bien, vamos a participar del servicio juntos. Pero, estaba yendo en contra de todo. Es como que para estar contigo hago lo que sea. Sí. Y bueno, lo de Dios Sí. es como que queda en segundo Es plano. bien sutil. Entre Ajá. ir a la iglesia y quedar contigo. Ay, ok. Después vamos a la iglesia, mejor quedo contigo. Esta ya es una O gran él señal. quiere que uno mismo coloque a él en primer plan en vez de ser Dios. Entonces, la Exacto. persona que Sí. realmente sea de Dios y tema a Dios, nos va a acercar a Exacto. Dios Sí, y no no apartar. Não, e é um hecho porque muitas mulheres, elas têm medo de ser traicionadas. Muitas, mesmo na igreja. Sí. E estamos falando do temor. E eu sempre oriento a pessoas, a mulheres que têm este medo. Eu digo assim, veja, se você elige um homem que tenha temor de Deus, você não tem que ter este medo. Porque ele não teme a você. Ele Exato. teme Exato. a Deus A Deus. primeiro. Ajá. Su fidelidad va a ser Sim, hacia Dios. fazer hacia Deus. Sim. Não importa se estou vigilando, se estou mirando os mensagens. Sim. Não, ele teme a Deus primeiro. Então, por isso, quando você empezou as características e você empezou, dijo, temor, foi o primeiro. Sim. Porque eu tenho cristalino, tenho claro isto. Quando uno elige uma pessoa que teme a Deus, em primeiro lugar, não há que... Claro que uno tendrá conflitos al princípio del matrimônio e todo esto, pero hay el temor que viene de Dios. Hasta el temor cuando ustedes, digamos, están en una relación de noviazgo, van a salir los abrazos, los besos, todo. Es como que se ve el temor Sí, ahí. Uno no sí. se pasa. Sí. Uno no Porque tenta a hay Dios. el temor, hay el respeto. Respeto. Ajá, Sí, exacto. ¿no? Que es Exacto. otro punto tan Sí. importante, ¿no? Sí. Una señal de alerta. Cuando hay falta de respeto, Es porque el realmente- temor ya está lejos. Sí, e incluso a veces porque dice así, no, me trata bien, entonces en su cabeza me respeta, pero no respeta a la familia.
Entonces eso significa que mañana no te va a respetar a ti, sea a la familia de ella misma o a su propia familia, porque uno siempre dice, ¿no? Que quiere saber si va a ser un buen esposo, ve si es un buen hijo. Sí. Lo mismo la chica, quiere saber si va a ser una buena esposa, a ver si es una buena hija. Y es exactamente eso. Si no es capaz uno mismo, la persona que uno está, no es capaz de respetar a los suyos, a sus familiares, a sus padres, y también a los padres de la chica, entonces eso ya es una falta de respeto, porque si no respeta a ellos, mañana no te va a respetar a ti tampoco. Sí. ¿No? Y por aquí queríamos mandar saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Sí, ¿no? En nuestro YouTube, entre ellas, ustedes pueden continuar enviando sus comentarios. Es muy importante, no solamente para nosotras, de compartir experiencias, pero también para la gente que va a entrar ahora, después, que tú también va a poder bendecir con tus comentarios y tus experiencias compartidas. ¿no? Sí, y me detengo aquí en ese comentario, ¿no? Sobre la importancia de conocer la humanidad de la persona con la que te estás relacionando. Sí, Eso también es muy importante, ¿no? Sí, porque uno no se va a casar solamente con el espíritu. Sí, claro. Y uno no va a estar orando todo el día con su pareja. Leyendo la Biblia todo el día, yendo a la iglesia todo el momento, los 4 o 5 servicios que hay en el día. Incluso es bueno ver cómo es él cuando las cosas no salen bien, cuando es un momento difícil, porque sí que los días difíciles van a venir, y cuál va a ser su reacción. Él es muy así nervioso y grita y no sé qué cuando está así en un día malo. Entonces, bueno, tú estás dispuesta a pasar por eso. Pero lo importante también es decir que esos momentos sí van a pasar. Puede ser que hay días que él va a estar súper estresado, nervioso, va a gritar, solo que son momentos. ¿No? Porque todos nosotros tenemos nuestros días malos y nuestros momentos. Solo que hay también que pedir a Dios este discernimiento para entender lo que es la humanidad de él, un momento que él está pasando, o si aquel momento hace parte de todos sus días, por cualquier cosa, él se enoja, él queda nervioso, estresado, gritando, es diferente. ¿no? Por eso la necesidad de que el noviazgo tenga un tiempo necesario para y mucha conocer, plática. Porque es platicando que uno conoce. Yo diría que realmente conocemos después que nos casamos, porque convivimos todo el tiempo. Pero lo máximo que uno pueda conocer en el noviazgo, aproveche para platicar, para escuchar, entender la mente del otro, ¿no? Claro, platicando. Y así también es nuestro relacionamiento con Dios. Cuando oramos mucho y tenemos más experiencias con Dios y somos más íntimas de Dios. Cuando uno no ora, es como que uno no tiene intimidad. Entonces, o sea, la plática entre Dios y uno es la oración. Y a la misma vez, uno necesita hablar. O sea, yo conozco mucho a mi mamá, o conozco a mi mejor amiga, si hablo con ella. ¿Cómo usted va a conocer? Ella se vuelve una mejor amiga a causa de esta plática, de esta conversación, de tener empieza a tener intimidad, a conocer, ahí sí se vuelve una mejor amiga. Claro. ¿No? Entonces, es muy importante hablar, hacer preguntas, no hacer preguntas como un interrogatorio. Una entrevista. Una entrevista, pero conversaciones. Y uno tiene placer. Es importante decir, ¿no? Que a uno le gusta la compañía del otro. Tiene este placer. Es algo que me tocó en ese noviazgo que yo tuve, que no era de Dios para mí. Él era pastor también, según todos decían, muy hombre de Dios y tal, pero yo cuando estaba con él no me sentía feliz, me sentía como que cobrada por ser alguien que yo no era. Entonces eso tocaba en mi autoestima. Siempre volvía a casa como que frustrada, como que triste porque no correspondía. Pero no es que realmente el problema fuera la plática que él tenía, no, era su visión, era su percepción, es que no había encaje de espíritu, porque yo tenía una visión muy grande sobre las cosas de Dios, el poder de Dios, y él era ya una persona muy así, bueno, la situación es así. Está bien. Bueno, ya está. Ora, a ver qué pasa.
es como que era muy ahí, acomodado. Sí. Y mi fe no era esa. Ajá. Entonces, cuando yo venía para platicarle, no, vamos a luchar y tal, él iba en contra. Y es como que yo me decaía. Sí. Y yo quizás otras cosas, temas aleatorios, siempre como que había ese choque, no había compatibilidad, pero mi corazón lo quería. Sí. ¿Por qué? Porque yo me aferré al hecho de que él llegó hacia mí sin que yo lo buscara, las mejores referencias y no sé qué, pero la cosa era lo demás. Y ese también es un punto importante de decir, ¿no, Cari? Porque puede ser que el pastor te va a decir, cásese con él. Es de Dios para ti. Es de Dios, Sí, trabajador, te va a hacer feliz, ustedes tienen el mismo propósito, sea pastor o sea obrero, sea un joven que sea, pero no vaya por la cabeza de nadie. No, y eso ¿no? es muy importante, porque ahora mientras ustedes hablaban, yo me acordé de una situación que yo, no éramos novios, estábamos platicando, él era pastor también, y así... Nos dábamos bien, conversábamos bastante y tal, solo que yo en algunas situaciones, tipo así, él se colocaba aquí arriba y yo acá abajo. Entonces así, eso me parecía raro, porque era así, si estamos en el momento de conquista, ni siquiera mi novio es, entonces lo normal sería que él, te elevara la claro, me autoestima. elevara, y no al contrario, no, yo reviento y tú, no, Pobrecita. no tanto, pobre. Entonces, cositas así que yo quedaba así medio, pero no tomaba ninguna actitud. Hubo así varias ocasiones que, incluso una que él, no sé si en su cabeza me estaba probando que era, pero me pareció muy raro porque él dijo, no, yo estoy pensando, no, estoy pasando por unas luchas aquí en la iglesia donde yo estoy y yo estoy queriendo salir de la obra. Y yo... No, está amarrado, no digas eso y tal, vamos para adelante, ve para el altar y tal. Y yo conocía al pastor y la esposa que estaban con él y yo sabía el trato que tenían, que lo trataban así muy bien. Entonces, y además, aunque no fuera de esa forma, ¿qué espíritu es ese? Claro, nada Entonces, bíblico. cosas que me dejaban así con una duda. Hasta que mi papá llegó y dijo así, si tú quieres, pueden seguir adelante y casarse. Y yo Tu en papá, ese momento, mi papá, el peso de la palabra de un papá, exacto, ¿no? solo que ahí yo no tuve fe. Yo dije, no quiero. Cuando sabemos que algo es de Dios, hay certeza, no duda. Y hay crecimiento. Sí. Primeramente, espiritual. Uno crece espiritualmente, uno Sí. se acerca más de Dios, uno está más involucrado en Sí. su vida espiritual. Sí. Y también hay un crecimiento físico, ¿no? La gente que nos está mirando y que está de novio ahí con una persona, fíjate, si él te está bendiciendo en lo espiritual y en lo físico, desde que ustedes empezaron esa relación, ¿estás mejorando o es como que estás estagnada? O es como que empeorando. estás yendo hacia atrás. Eso es clave, ¿no? También Sí. en la hora de evaluar. Claro, Sí. claro. Y yo pienso assim que uno tiene que tener la disposición. Yo hablo mucho de disposición porque Dios Él nos muestra señales, pero a veces uno de hecho deja el corazón hablar, los sentimientos hablar y no hace lo que Dios está mostrando y lo que Dios está pidiendo. Y mi esposo, usted acaba de decir que uno crece. E esta foi uma característica. Eu aprendia muito com meu esposo. Eu lo admirava Tan e lo importante admiro. admirar. Ajá. Sí. Admiração. Não admiração por coisas físicas que hace, pero usted mira a los ojos, usted vê Deus. Usted vê em el comportamento, em las atitudes. Hablaste de los dias malos. Eu mirei ele passar por problemas assim e lo admirava aún mais. Sí. Pero mesmo não tendo señales negativas, eu hice um voto com Deus. Não um voto, pero eu hacía uma oração assim. E uma vez eu chorei haciendo esta oração. Porque eu dije assim a Deus: Deus, eu não aceito sofrer. Eu não aceito ter um casamento que não seja uma bendição, porque eu já tinha e havia obreiras
que tiveram experiências assim. Sí. Então, chorando, eu dije, Deus, se eu vou a sofrer, aunque seja no dia de minha boda, tu vas a hacer algo e eu não me vou a casar. Ou seja, eu não tinha señales, pero eu tinha este compromisso com Deus, este voto com Deus de que meu casamento seria uma bendição. E eu me acuerdo que o obispo que hizo nossa boda, ele hizo uma oração e esta oração está como que gravada em las tablas de meu coração. E eu creio nisto. Ele dijo assim, eu me acuerdo que ele puso a mano em nossas cabeças e dijo assim, Deus, que este casamento, que Daniela seja uma referência e Márcio seja uma referência para outras parejas. Amém. E isto é o que você tem que ter em conta. Nós outras vivimos e hemos aprendido, e o Senhor Obispo Macedo ha hablado muito sobre isto, sobre a glória de Deus. Sí. E quando uno mostra a glória de Deus em todo. Sí. Es justo eso que yo, después de pasar por esas experiencias en mi vida sentimental, yo simplemente no tenía este valor de pedir a alguien específico a Dios, porque yo tuve una experiencia de sacrificar una persona que para mí era perfecta. Y después de simplemente vivir algo súper así frustrante adentro de la iglesia. Entonces yo dije, Dios, la persona que tú tienes preparada para mí, yo la acepto. No quiero preocuparme quién va a ser, dónde ella está, pero está en tus manos. Y yo sé que la persona que tú tienes para mí es perfecta para mí, delante de mis necesidades emocionales, físicas y principalmente espirituales. Y ella me va a agregar. Entonces yo simplemente, porque a veces hay personas que nos están mirando ahora y que ya pasaron por tantas situaciones frustrantes en tu vida sentimental que ya no saben ni cómo pedir a Dios a alguien, porque quien ella pensaba que era, de la nada no era. Entonces simplemente haga esa oración a Dios. Dios, mi vida sentimental está en tus manos. No sé quién es, cómo es, ni dónde está, pero sé que tú tienes lo mejor para preparar para mí. Sí, y Él sí tiene. ¿No? Y creer, ¿no? Creer, porque muchas veces uno, justo por los años que pasan, porque a veces uno es jovencito todavía, entonces, bueno, no hay problema. Pero después de una cierta edad esperando, a veces entra la ansiedad, la presión, el desespero. ¿Será que va a acontecer? ¿Será que realmente hay alguien para mí? Pero creer en esa promesa, creer que Dios sí está haciendo la obra y en el momento correcto la persona correcta va a venir, pero eso no significa que yo voy a estar simplemente relajada y bueno, está en tus manos esperando, y está nada. en tus manos, Señor, porque eso pasa mucho. Yo ya escuché mucho eso, de obreras incluso venir y decir así, no, yo no participo de la terapia o no hago propósito y tal, porque yo estoy esperando en Dios, está en las manos de Dios. Pero estar en las manos de Dios no significa que yo no voy a hacer nada al respecto. Uno tiene que prepararse. Exacto. Porque todos queremos la persona adecuada. Pero ¿será que uno ha sido esa persona adecuada? Y vamos a dejar aquí esto en el aire, porque va a ser el tema de nuestro próximo podcast. Que uno sea la persona adequada. ¿De qué depende? ¿Cómo prepararse para una relación? Porque a veces uno se preocupa en encontrar a la persona, pero no entiende que es necesario que uno esté preparado, porque si no, puede echar a perder la persona. Es verdad. Y hay mucha gente que se arrepiente. Y vamos a mencionar también que no depende solamente de la otra persona. Depende de alguien más. Y vamos a decir de quién. Dejemos en el aire. Y para terminar aquí nuestro podcast de hoy, quería que ustedes acompañaran en el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 16, dice así: por sus frutos los conoceréis. Y de eso se trata. Por los frutos conoceremos quién es quién. Ustedes que están buscando a esa persona tan deseada, a tu otra mitad, a la persona con la que vas a estar compartiendo tu vida.
busque los frutos, busque darte cuenta, dé tiempo, dele tiempo para ver cuáles son los frutos verdaderos, cuáles quizás es como que está intentando mostrar algo que no es real. Nada como el tiempo también para mostrar la verdad de las personas, ¿no? Entonces, permitámonos vivir los tiempos necesarios para mirar los frutos necesarios y Dios seguramente nos va a siempre estar ahí dando la dirección, ¿no? Así Es verdad. Así que nos los invitamos para el próximo podcast que va a estar muy bueno. Sí. Entonces tienen Ya que dejamos participar. ahí un tip y una preguntita. Prepárense ya, invita a la gente que ustedes saben que ese tema sí les va a ser de gran ayuda. Y bueno, aquí nos encontraremos la próxima semana. Un saludo bien cariñoso. Bye, bye. Bye, bye. Aunque se agite el mar y se